Bienvenidos una vez más al programa Rincones de mi Patria. Nuevamente les invitamos a hacer un nuevo recorrido por los bellos lugares de nuestro país. Soy Luis Ruiz y les invito a que se quede con nosotros a lo largo de estos 30 minutos. Amigos televidentes, para iniciar nuestro programa, nos ubicamos en Antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques, para conocer rincones históricos, donde estuvo el Santo Hermano Pedro. Recordamos que es el único santo canonizado en nuestro país. Esperamos que disfrute este reportaje, lo hemos preparado especialmente para usted. Un saludo cordial amigos de TN23, nos encontramos en Antigua Guatemala. Le invitamos a que nos acompañe a hacer un recorrido para conocer algunos lugares donde estuvo el Santo Hermano Pedro. Vamos a conocer de su vida, de su historia, de su espiritualidad. Santo Hermano Pedro de San José Betancourt, más popularmente conocido como el Hermano Pedro. Fray Pedro de Betancourt, o Santo Hermano Pedro, fue un religioso terciario, franciscano y misionero español, fundador de la Orden de los Betlemitas. Al salir de tu tierra, tuviste que peregrinar, tu fe hizo que vivieras el mensaje del Señor. Tu fe hizo que vivieras el mensaje del Señor. Sin que tú conozcas. Estamos en la entrada de la ciudad colonial, en el monumento dedicado al Santo Hermano Pedro. Nos encontramos ahora también con Edwin Bejarano, él es promotor de la vida del Santo Hermano Pedro aquí en Antigua Guatemala. Edwin, ¿en qué lugar nos encontramos ahora? Nos encontramos en el llamado Puente del Matasano, que fue un lugar donde el hermano Pedro ingresa un 18 de febrero de 1651. Él se hinca, besa la tierra y sus palabras fueron: aquí he de vivir y morir. Se cuenta que fueron las 2 de la tarde cuando él ingresó a esta ciudad y que de esa hora a la 1 de la madrugada del día siguiente sucedieron 49 temblores. En los escritos aparece que el hermano Pedro atribuye los temblores a que acababa de entrar un gran pecador a esta ciudad. El Santo Hermano Pedro realizó una gran labor de ayuda al prójimo, pues se interesó y favoreció a los auténticos marginados de la época, como leprosos, presos, esclavos e indígenas, y ejerció como precursor de los derechos humanos. Estamos en una de las calles principales de Antigua Guatemala que permite el ingreso a esta ciudad colonial. Edwin, ¿qué historia nos cuenta este lugar del Santo Hermano Pedro? Bueno, acá nos encontramos en lo que fue el Hospital Real de Santiago. El hermano Pedro vino a pie desde Honduras hacia Guatemala, caminando más o menos 1500 kilómetros. Entonces venía cansado y muy enfermo. Y acá era este hospital exclusivamente para los españoles. Es considerado el canario más ilustre y famoso de todos los tiempos, siendo además una figura clave tanto en la historia de Canarias como en la de Guatemala.
Estamos en la parroquia San Sebastián, más conocida como la Iglesia La Merced. Edwin, ¿qué nos cuenta esta iglesia? ¿Qué historia hay? Bueno, en esta iglesia el santo hermano Pedro venía a orar delante del Santísimo y también visitaba la imagen del Cristo Nazareno, que actualmente se encuentra en la iglesia de la Merced de la ciudad capital. El hermano Pedro llegó a ganarse la confianza de los sacerdotes mercedarios, que tuvo la dicha y la oportunidad de tener una llave de este templo para que él pudiera ingresar a la hora que él quisiera. Y el día Jueves Santo el hermano Pedro se vestía de nazareno y participaba de una procesión de los penitentes que salía a la medianoche de este lugar. El hermano Pedro fue beatificado en 1980 en la Basílica de San Pedro del Vaticano y canonizado en la ciudad de Guatemala por el Papa Juan Pablo II en el año 2002. Estamos ubicados en la Cooperación Española, actualmente se le conoce así. Anteriormente era el Colegio de San Lucas, donde estudió el santo hermano Pedro. ¿Qué nos puedes contar de esto, Edwin? Bueno, recordemos que el santo hermano Pedro pues nació en España, en las Islas Canarias, y que a la edad de 23 años su madre decide casarlo, porque la tradición era que en aquel tiempo los papás decidían con quién se casaban los hijos. El hermano Pedro realmente sale huyendo de aquel lugar, después de hablar con una tía que le aconseja que si en su corazón está el deseo de ser sacerdote y servir al Señor, pues que se vaya, ¿verdad?, de ese lugar. Entonces el hermano Pedro pues de España llega a Cuba, de Cuba llega a Trujillo, Honduras, y de Honduras llega hasta acá. Estando acá pues trabaja en unos telares donde en Cuba aprendió este oficio. Y bueno, acá él encuentra este lugar, se hace muy amigo del hijo del dueño y le dice que hay un colegio donde él puede estudiar para ser sacerdote. Les cuento todo esto porque acá el hermano Pedro tenía prácticamente ya su sueño cumplido. Entra a estudiar a este lugar, pero lamentablemente fracasa en los estudios por el hecho de que no dominó el latín, que era el idioma universal de aquel entonces. Entonces prácticamente el hermano Pedro, decepcionado, ¿verdad?, va a abandonar la ciudad colonial. Además que el hermano Pedro a sus 24 años va a toparse con niños que son más altos que él. El hermano Pedro medía 1,55. Entonces surgieron muchas cosas en este lugar. Pero prácticamente acá el hermano Pedro estudió, fracasó, pero el Señor le tenía preparado otro camino. No ser sacerdote, sino que ser un laico, como al final murió, ¿verdad?, siéndolo, sirviendo al Señor. Es el primer y único santo de las Islas Canarias, así como de Guatemala y Centroamérica. Debido a su labor misionera y pastoral, es popularmente conocido como el San Francisco de Asís de las Américas. Además es considerado el evangelizador de Guatemala. Seguimos recorriendo Antigua Guatemala. Estamos ahora a un costado del Palacio de los Capitanes Generales y el Parque Central, también Catedral, que la tenemos a nuestras espaldas. Edwin, ¿cómo se desarrolla la historia del santo hermano Pedro en este lugar?
Pues el santo hermano Pedro, muy devoto del Santísimo, venía acá a la catedral cuando el obispo sacaba en procesión, ¿verdad?, el Santísimo que coronaba el parque central. El hermano Pedro sufría una transformación. Se quitaba su capa, la amarraba a su bastón y haciendo una especie de bandera empezaba a danzar delante del Santísimo. Lo hacía de una manera tan especial, ¿verdad?, y con tanto respeto que la gente nunca le dijo nada. Aprovechamos pues para recordar que el santo hermano Pedro, además de ser un personaje histórico, nos dejó frases importantes como: un alma tienes nomás, si la pierdes, ¿qué harás? Y esto pues es una invitación a nosotros como guatemaltecos hoy a también decir cómo está nuestra parte interna y espiritual. El hermano Pedro con su campanita hacía ese llamado a la conciencia, y hoy también lo que pretendemos es hacer un llamado a ser hombres de bien, a ser hombres de paz, a ser hombres de amor, como lo fue el santo hermano Pedro de San José Betancourt. Hemos recordado hoy al santo hermano Pedro en TN23. Concluimos nuestro recorrido con la frase original: un alma tienes nomás y si la pierdes, ¿qué harás? En la producción, Adrián Ramos y Raúl Lorenzana. Soy Luis Ruiz. Hasta la próxima.